Nuevamente nos encontramos en este espacio de Disciplínate, el hábito de aprender disciplinario, y damos continuidad a nuestro primer podcast que tuvimos el año pasado en compañía del doctor Juan Carlos Novoa y del doctor José Omar Ortiz. Y volvemos a tener ese tema tan importante, tan interesante, que siempre nos ha mantenido conectados respecto de la sentencia de la Corte, la sentencia C030, en la cual aparentemente deja claro la competencia que tiene la Procuraduría General para conocer sobre los temas disciplinarios de aquellos elegidos popularmente. Ahora bien, no siendo un tema que nos tomó tiempo de cantar y demás, posterior a esto, en el mes de diciembre, el Consejo de Estado saca un auto, el 3 de diciembre para precisar más, en el cual también hace referencia a este tema. Entonces, vamos a plantear nuestro segundo Disciplínate con unas conclusiones y con un debate de cierre, de pronto, de este tema tan interesante. Entonces, hablando de estos temas, doctor José Omar, y arranco con usted, y para entrar ya en materia para todos nuestros seguidores que están en todas las redes de la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario, hablan pues este auto de unas reglas que se deben observar en este tipo de procesos. Entonces, el primer punto sería, ¿cuáles son estas reglas? Y de alguna de estas reglas, ¿cuál le llama a usted realmente la atención y en qué debería enfocarse? Perfecto. Cordial saludo para mi doctora Menchi y para el doctor Juan Carlos en esta segunda entrega que tenemos de Disciplínate, donde abordaremos un tema coyuntural luego de la sentencia de unificación del Consejo de Estado. Para poder dar respuesta a su pregunta puntual, pues la idea es retomar un poquito los antecedentes que han suscitado esta controversia como tú lo presentabas. Pues obviamente el punto de partida, si lo queremos llevar al antecedente más remoto, pues está la sentencia del Consejo de Estado, donde declara la nulidad de los fallos disciplinarios en contra del alcalde, en ese momento hoy presidente, y posteriormente, para llegar a un antecedente más cercano, pero internacional, que nos colocó en este escenario, es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual, pues obviamente, determinó esa falta de competencia de la Procuraduría para inhabilitar a servidores de elección popular, por ser una autoridad administrativa. Luego, pues obviamente la Procuraduría tiene que salir al paso, presenta un proyecto de ley con el fin de acatar ese mandato, funciones jurisdiccionales para la Procuraduría, sala de servidores de elección popular, control por vía del recurso de revisión. Este proyecto, que termina con la sanción de la Ley 2094 de 2021, pues es rápidamente analizada por vía del control de constitucionalidad, y en la sentencia C030 del 2023, la Corte declara inexequible las facultades jurisdiccionales en un análisis muy sencillo, pero quizás donde más ahonda en su análisis es precisamente en el recurso de revisión. Tomando por ahí, y como el punto central de esta sentencia de unificación, es precisamente la situación que se presentó al interior de esa corporación, en la cual algunos magistrados tomaron la postura de aplicar control de convencionalidad y no darle trámite a esos recursos de revisión. Necesariamente el Consejo de Estado tiene que tomar partido, porque en algunas situaciones se pudo concebir una rebeldía. Ya teníamos antecedentes de una sentencia anterior por vía de tutela, en la cual la Procuraduría fue la que tuvo la iniciativa del recurso de amparo, y con una decisión también de la sección quinta se determinó la nulidad de esas decisiones que llevaron hacia atrás lo que ya estaba decantado por la Corte Constitucional. Esta sentencia de unificación del 3 de diciembre es la que nos convoca el día de hoy para seguir avanzando en el tema. ¿Por qué? Porque recogiendo todos estos antecedentes fija unas reglas. Son 7 reglas que primero las presenta como el procedimiento que debe agotarse desde el mismo momento en que se dará el traslado, la presentación del recurso, luego el abocar por parte de la jurisdicción contenciosa, y algo puntual que es donde de pronto podemos generar este espacio académico. Una subregla que está en la primera regla. Acata puntualmente en la primera regla lo que la Corte dijo cuando conocimos el texto total de la C030. Esta garantía es para servidores públicos de elección popular
siempre que el disciplinado esté en ejercicio del cargo. Hasta ahí no hay ningún problema. Hay una nota explicativa posteriormente del Consejo de Estado donde claramente ahí no tenemos ningún inconveniente. O sea, habría dos posiciones. Ahí digamos. Cuando está en ejercicio del cargo, suponemos además que la otra postura es ¿qué pasa cuando no está en ejercicio del cargo? Tal cual. Y es realmente donde yo encuentro una divergencia entre lo que dijo la Corte Constitucional a lo que hoy se fija en esta subregla, para no caer en impropiedades. Igualmente procede contra estas mismas decisiones respecto de las faltas cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o ejercer funciones públicas. Porque, digamos, yo no es que esté del todo en contradicción o en desacuerdo con esto, porque yo sí he concebido que la garantía de los derechos políticos es para todos. La que le fijó ese fuero fue la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero sentado ya el análisis por parte de la Corte Constitucional, al hacer el análisis de que no solamente estamos protegiendo derechos individuales para el elegido, sino colectivos para los electores, ¿qué derechos se le vulneran a los electores cuando ya la persona no está en el cargo cuando cometió la falta? Eso es lo que yo digo. Y eso va a generar muchos inconvenientes porque ahí vamos a encontrar problemas en cuál es la garantía más para el disciplinado, cuál tiene más prerrogativas de derecho de defensa probatorio, que es sobre el análisis que se ha sentado esta discusión. ¿Tiene más garantías el recurso de revisión? ¿Tiene más garantías la nulidad y restablecimiento del derecho? Entonces, ahí vamos a empezar a generar situaciones que en la práctica van a generar a su vez problemas para la habilitación de esto. Quiero dejar ahí para que pues, el doctor Juan Carlos, que sé que conozco de su punto de vista frente a este tema, no lo complemente. Lo escuchamos, doctor Juan Carlos, ante esta, además, todo el análisis que también muy al lugar para ponernos en contexto nuevamente, pues toda la parte que viene detrás y desde dónde partimos y dónde estamos hoy en día. Bueno, en primer lugar, un saludo para ti, Menchi, para el doctor José Omar y por supuesto a todos los que nos ven en este momento, en este espacio académico. Pues al respecto, creería yo que vale la pena precisar el punto en lo que concierne a la garantía, digámoslo así, a la garantía que se ha derivado de toda esta discusión de convencionalidad sobre los elegidos popularmente, y es a que la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría no se pueda ejecutar hasta tanto tenga un control judicial. En realidad, todas las discusiones de si un juez penal, de si otro tipo de juez, o si que la Procuraduría como órgano administrativo no podía investigar y juzgar, creo que ya son temas superados. Nos concentramos en este momento en lo que acaba de plantear el doctor José Omar, es si esa garantía de que no se ejecute la sanción se da no solamente para los que están en el ejercicio del cargo de elección popular, verbigracia el alcalde, el gobernador o concejales o diputados, o si también cabe esta garantía o se beneficia de esta garantía los que ya no están en el cargo, que han habido casos incluso de esa situación. Yo al respecto tengo que decir que, en primer lugar, la Corte se metió en ese tema cuando no debía haber dicho nada al respecto. Tanto así que en este asunto, que luego coja la Procuraduría, lo toma la Procuraduría para distinguir a cuáles no ejecuta la sanción y a cuáles sí. Era un asunto, como dirían los constitucionalistas, un obiter dicta, un dicho al paso de la Corte Constitucional, haciendo una distinción que no era necesario hacerla. Pero ya hecha la distinción, y con la distinción se dieron las consecuencias. En la práctica ya la Procuraduría distinguió entre los que estaban en el ejercicio del cargo y los que no, con la consecuencia natural de que los que no estaban en el cargo, la inhabilidad se imponía y le tocaba al alcalde, al gobernador, acudir a la nulidad restablecimiento del derecho y pedir la medida
de suspensión provisional, pues a mi modo de ver, el Consejo de Estado, con buen sentido, en este auto de unificación que estamos analizando, el Consejo de Estado no hace esa distinción. Trata por igual a los que están en el ejercicio del cargo como a los que no lo están. Y hay un punto aquí que vale la pena tenerlo en cuenta y resaltarlo del auto de unificación del Consejo de Estado, y es que el Consejo de Estado dice que los derechos políticos, desde el punto de vista de la convencionalidad, incluso podríamos decir desde el punto de vista constitucional, tiene una esfera, una dimensión no solamente individual respecto del elegido popularmente, alcalde o gobernador, sino también que tiene una dimensión colectiva. Y este punto, yo creo que sobre eso cabalgaremos luego. Sí. Ese acento que le pone el Consejo de Estado me parece determinante, porque en esa dimensión colectiva dice, no, es que la sociedad como electora también tiene parte de ese derecho político. Y en ese sentido, si el alcalde ya no está en el cargo, si el gobernador ya no está en el cargo, pues él, como naturalmente ocurre con los políticos, no se queda en el cargo ejercido o en el cargo que ya han ocupado anteriormente, sino que ellos normalmente aspiran o a repetir o a ascender en su carrera política. Y eso lo mira la sociedad y lo miran sus electores. Por eso el Consejo de Estado, con buen tino, dice, mire, a estos no podemos cercenarles sus derechos políticos, que a ellos también se les suspendan los efectos de las sanciones disciplinarias. Entonces, en ese sentido, yo sí estoy de acuerdo, a diferencia aquí del profesor Roma, yo sí estoy de acuerdo con la extensión de esa garantía de que no se ejecute hasta tanto haya un control judicial. Ahora, sobre el control judicial, supongo yo, sí, vendremos luego, pero de momento yo sí quisiera decir y rescato ese considerando de la autounificación, que el Consejo de Estado no se entretiene, no se queda en las ramas, simplemente dice, es para todos, los derechos políticos no solamente tienen una dimensión individual, sino colectiva, y resalta a la sociedad como electora y como también participa en cierto modo de este derecho político. Aquí hay un tema muy importante, y ese otro actor que normalmente no se visibiliza, pero que además es ese actor que siempre le pide y le reclama a aquellas autoridades que tienen la competencia y la capacidad de tomar decisiones respecto a esto, que en efecto haya un resultado que además logre verse, y que además logre verse, ojalá en vida y de manera pronta, porque también viene el tema de toda esta cantidad, pues, de controles, de garantías y demás, que por supuesto tienen que existir en cualquier tipo de proceso, procedimiento, y más aún estando en juego unos derechos, o estando en juego también un tema tan delicado como puede ser la administración de bienes públicos, de patrimonio, de bienes del Estado y demás. Entonces, trato de atar aquí un poco el segundo tema para conversar, que es la doble conformidad. Entonces, venimos decantando todo lo dicho por la sentencia 030, por la sentencia del Consejo de Estado también, que ya va afinando y va siendo yo más concreta, pero entonces yendo como dice uno, de la dogmática a la práctica, y ya realmente en lo consignado, esta doble conformidad, ¿cómo la debemos entender? ¿Como una garantía? O sea, hay que hacer también una ponderación de garantía versus efectividad, porque entonces todas estas instancias que buscan claramente ser garantistas, que se revise y todo, ¿hasta cuánto tiempo debe esperar esa sociedad o esa otra persona que tiene en vilo de pronto su derecho mientras se toma otra decisión? Sí, quiero empezar y retomando la parte pronto donde divergencia con el tema de dar el alcance a los que no están en el cargo de elección popular, porque ahí vamos a encontrar un punto de sintonía. Y es que los derechos de los electores no pueden ir tampoco en contra de los derechos de la demás sociedad.
Es decir, el derecho disciplinario tiene esa razón de ser, de que tiene un interés de protección que es la función pública, un interés general. Entonces también en ese escenario donde establecemos un régimen tan especial, tan dilatorio de la ejecución de una sanción para personas que posiblemente, es que esto es un alea, la persona puede, hay personas que salen ya aburridas de lo público, no quieren saber nada, como hay otros que pudiesen ser, eso es un alea. Pero la función pública sigue latente y una sanción disciplinaria de una destitución, de una inhabilidad de 10 años para un funcionario electo popularmente que cometió un acto de corrupción, si le damos esa extensión, y ahorita retomo con el tema de la doble conformidad, ¿qué pasa con esa otra sociedad? No con los que lo eligieron, sino los que no lo quisieron elegir porque no consideraron que era la persona apta. Entonces ahí entramos en esa pugna. ¿Y por qué quiero también dar la discusión y llevarlo a la doble conformidad? Porque es que esta doble conformidad, tal y como se concibe en esta sentencia de unificación, nos volvió el proceso disciplinario de 4 instancias. Y entonces agotamos el proceso disciplinario, primera, segunda instancia. Y primera instancia en la jurisdicción por vía del recurso de revisión y segunda instancia por doble conformidad. Ahora, yo sí considero que aquí hubo una, y lo digo con el mayor respeto y el mayor cariño, y en algún momento podemos dar ese debate. Considero yo que se desnaturaliza el recurso, o mejor, la impugnación especial o la doble conformidad. Porque tal y como está concebida desde sus antecedentes, esto fue una protección para el primer fallo sancionatorio, para el primero, no para el tercero. Y ahí es donde tenemos inconvenientes. ¿Cuánto va a durar un proceso disciplinario? Y retomo palabras del doctor Chávez en una conferencia que dio en la Universidad Libre. El problema que han tenido que ellos remediar allá por vía de reglamentos para surtir todo el problema que se les presenta con doble conformidad, casación, aforados constitucionales, aforados legales, para llevar a eso a un control jurisdiccional de revisión, es decir, el proceso disciplinario no va a terminar nunca. Y eso va a generar problemas y ahí vamos a esa problemática. Incertidumbre. ¿Qué pasará con las sanciones disciplinarias? ¿Cuándo realmente se van a ejecutar? Y podemos ver personas destituidas, inhabilitadas por 10, 15, 20 años ejerciendo cargos públicos. Ahí es donde quiero esos 2 puntos fueron los que más me llamaron la atención. Esa subregla de la primera regla y el tema de la doble conformidad que yo considero que aquí se desnaturalizó tratando de interpretar lo que la Corte Constitucional dijo que cabrían los recursos correspondientes y entendió que como era un recurso de revisión no cabe ni la apelación ni la reposición, entonces doble conformidad. Y yo sí creo que ahí, mirando los antecedentes de esta figura, de cómo se ha concebido convencionalmente y cómo la interiorizamos nosotros desde el derecho penal, considero que ahí se desnaturalizó esta figura. Don Juan Carlos, ¿cómo ve la cosa? Pues digamos que al respecto hay que tener en cuenta que el auto de unificación del Consejo de Estado, así lo manifiesta el texto del auto, es darle eficacia a lo que está en la ley, específicamente en lo que se consagró en la ley 2094, y también darle eficacia a lo que dictaminó la Corte Constitucional en la sentencia C030. Entonces, en ese sentido, con ese buen ánimo del Consejo de Estado, es que se introduce la figura de la doble conformidad. Esto para decir que hay que tener una especie de licencia con la forma en que el Consejo de Estado introduce la figura. Yo entiendo y comparto la tesis del doctor José Omar que no se hizo de la manera ortodoxa el ingreso de la doble conformidad al control jurisdiccional de las decisiones disciplinarias. En eso estamos de acuerdo. Si se quiere, fue de una forma heterodoxa, pero se le perdona, se le tiene licencia a esa forma porque lo que busca el Consejo de Estado es dar efectividad. Lo que busca el Consejo de Estado es hacer práctico lo que ya había determinado el Consejo de Estado. Ahora, yo creo que no en todo se puede tener licencia, porque hay un aspecto que a mí me llama la atención y es que lo que usted decía, en primer lugar, la doble conformidad respecto del fallo
de primera instancia. Pero aquí ya hablaríamos casi que de una tercera. Segundo, si en esa tercera instancia, que es la primera del Consejo de Estado, se confirman los dos primeros Sí, claro. allí sí habría doble conformidad. Allí sí, No doble, triple. Bueno, en fin, eso ofrece obviamente unas dificultades que uno entendería que es por llenar de garantías lo que preguntabas ahora, y que a la postre termina afectando una cuestión también importante, y es la efectividad. No hay que perder de vista que si hay algo que ha caracterizado el derecho disciplinario en los últimos 20 años, ha sido su efectividad, entregarle justicia pronta a la sociedad, porque tiene el espejo de su hermano mellizo, que es el derecho penal, en donde es bien conocido que el sistema ha dado al traste con la efectividad. Realmente ha tenido muchos problemas en cuanto a la prontitud. Sí, la capacidad. El disciplinario se ha venido por esa prontitud, por su sistema inquisitivo, por muchas razones. Ahora entramos en un empantamiento de la ejecutividad o de la ejecución más bien de la sanción disciplinaria. Yo creo que bienvenida, para responder la pregunta que has hecho, Menchi, bienvenida a las garantías, sí, pero no perdamos de vista que aquí, como lo dice con buen sentido el Consejo de Estado, esto no es solamente de derechos individuales. Aquí están de por medio derechos colectivos. Y no me gusta el término colectivo, me gusta más decir que está de por medio la sociedad. La sociedad que necesita, claro, es un bien superior. La sociedad necesita saber con certeza y con prontitud si su alcalde es corrupto o no, si su alcalde está inhabilitado o no. Entonces, si nos ponemos a ver, claro, en el papel, obviamente, todo se ve muy bien, pero en la práctica, lo que vamos a ver en la postre son procesos interminables, y la dificultad de que la Procuraduría pueda ejecutar realmente sus sanciones. Entonces, bienvenido sí, pero tal vez no así. No así. Tal vez no así. Sí, pero no así. Y es que eso es algo básico, porque en palabras coloquiales dicen, el papel lo aguanta todo, de acuerdo, pero cuando llegamos a esa práctica, a esa realidad, ¿qué es lo que se espera y cuál es el deber ser de este tema disciplinario? Es lograr un reproche, en efecto, a una violación o a un mal uso de alguna conducta que está claramente pues, tipificada y demás, y que tiene ese juicio de reproche. Pero ese juicio de reproche, ¿a qué lleva? ¿Qué busca y cómo lo debe buscar? No solamente el cómo, sino realmente a dónde llegar. Y eso de verdad que es un punto muy importante, de ahí a que las instituciones que han tenido la potestad y la autoridad disciplinaria, en unos casos, la sociedad se siente amparada, la sociedad confía en que ese proceso y eso va a llegar a un término y que realmente le van a responder. Entonces ahí también ese respaldo que debe tener la sociedad, y no que sea un tema inconcluso y, como decía el doctor Juan Carlos, entonces resulta que el personaje duró 3, 4, 5 años en investigación y pasó de agache. No se podría decir popularmente, pasó de agache, y quién sabe si también permitiendo que su propia posición de estar en el cargo, del dominio, el manejo y de estar ahí, se pudiese repetir o dar situaciones adicionales. Entonces, para terminar nuestro capítulo 2 de este podcast relacionado a los elegidos popularmente, hay unas reglas que se definieron de manera transitoria. Cuando hablamos de una regla transitoria, uno dice, ¿por qué y para qué? Esa transitoriedad, ¿qué es? ¿Ajustarnos a algo? Necesitamos temas definitivos. Y ahora me volteo entonces y arrancamos por mi izquierda y después pasamos con el doctor Roseo. Pues Menchi, has dado en un punto importante, y es que sobre todo esto que hemos venido discutiendo, pues claramente las Cortes y el Consejo de Estado en específico ha dicho que esto es de manera transitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la última palabra, la palabra definitiva de este tema, la tiene es el Congreso de la República. Es decir, esto debe ir al Congreso de la República
debe convertirse en ley, porque de esa forma se genera la certitud que requieren no solamente la Procuraduría o las autoridades disciplinarias, sino los disciplinados, los investigados necesitan saber con certeza cómo al fin y al cabo se van a tramitar y se van a juzgar sus comportamientos. Esto, y volviendo otra vez, trayendo a cuenta el buen tino del auto del Consejo de Estado, esto también tiene unas implicaciones sociales. Esto no se queda no estamos hablando de servidores públicos comunes y corrientes, y que se me entienda bien, sino que estamos hablando de servidores públicos que representan a otros, que representan a mayorías, y en ese sentido eso amerita que el legislador tome cartas en este asunto, porque venimos hablando de que llevamos 8 años con exhortos, exhorta el Consejo de Estado principalmente, exhorta luego la Corte Interamericana, exhorta ahora nuevamente la Corte Constitucional, y en este último acto vuelve y se exhorta al Congreso. Y yo, para dar una respuesta que obviamente no es la última palabra, porque esto, vuelvo y digo, esto tendrá que salir de un consenso de Procuraduría, de todos los actores en materia disciplinaria, y el seno de esto debe darse en el seno más bien del Congreso. Yo sí creería, Menchi y doctor José, que hay que regular el régimen de los elegidos popularmente simplificando el procedimiento. Volviendo a este reclamo que hemos hecho. Esto no puede demorarse por todo lo del periodo, no. Tiene que ser proceso rápido, ágil, expedito. Por eso hay que simplificarlo. Y esa simplificación, yo creería que se podría tomar como base el procedimiento que se reglamentó en la parte, en la primera parte del Código General Disciplinario, en la original 1952, que establecía un procedimiento mixto con una parte escritural de investigación y audiencia pública. Yo pienso que estos procesos deberían guiarse por ese procedimiento mixto, corto, máximo de un año, y que se le genera certitud no solamente al elegido popularmente, sino también a la sociedad que lo eligió, como la que no lo eligió también. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que una de las respuestas a esto, y creería yo que valdría la pena que la asociación ayude y contribuya a las autoridades disciplinarias en la formulación de ese proyecto de ley, simplificando, porque el problema aquí es procedimental, no sustancial, no es de faltas disciplinarias, no, es sobre cómo los vamos a disciplinar, procedimentalmente hablando. Entonces, yo sí creería que valdría la pena volver la mirada al original Código General Disciplinario, que lastimosamente se trastoca con la Ley 2094, volver a ese escenario de procedimiento original, de mixto de escrituralidad y oralidad, para hacerlo mucho más rápido, y que realmente la sociedad vea que el disciplinario es un referente de justicia con el que puede contar. Así debe ser, así debe ser. Y en esta misma línea, el mismo planteamiento, doctor José Omar, ese proceso ideal concreto, con celeridad, con seriedad sobre todo. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo quiero retomar palabras del doctor Juan Carlos cuando él dice, la Corte dijo que, bueno, venimos de los exhortos, y luego pues viene la Corte Constitucional y dice que es un remedio procesal transitorio. Y ahora el Consejo de Estado también nos dice que esto es temporal. Entonces venimos con el paciente que tiene algunos problemas cardíacos. Y entonces lo empezamos con el metoprolol ese que le da, la pastillita anticoagulante, luego tocó cateterismo. Pero resulta que este paciente ahora necesita una cirugía a corazón abierto, porque todo está por hacer. En eso sí estoy de acuerdo. En lo sustancial, no. Pero en lo procedimental tenemos, pienso yo, que las autoridades disciplinarias, la academia, aquí es de la asociación, sé que lo vamos a hacer. Vamos a tener un papel protagónico en el sentido de que hay que hacer un procedimiento recogiendo toda esta articulación que hay acá,
para poder recoger lo convencional y lo constitucional. Yo pienso que está todo por hacer, nada está hecho. Hay unas pautas, pero ninguno quiso cerrar el paso. Ni la Corte Constitucional en el análisis de convencionalidad y constitucionalidad del bloque, ni esta sentencia de unificación nos cerró del todo el tema. Al contrario, sigue abriendo la posibilidad y vemos que el remedio es esa cirugía. ¿Y esa cirugía cómo se da? A través del órgano que nosotros tenemos establecido, nuestro legislador. Pero yo sé que aquí al doctor Juan Carlos se le quedó por allá algo en el tintero, pero que lo hemos discutido al interior de la asociación. Y es el tema del control jurisdiccional, porque eso lo tenemos que respetar. Pero no podíamos replantearnos de alguna manera, y dejo ahí como en el panorama, que ese control jurisdiccional disciplinario debería ser de la jurisdicción disciplinaria por la especialidad. Pues repito, todo está por hacerse. Yo pienso que hay unos parámetros, claro que sí, no podemos desconocer desde la misma sentencia de la Corte Interamericana, presupuestos que ha sentado nuestra Corte Constitucional y ahora el Consejo de Estado en esta línea de unificación. ¿Qué es lo rescatable? Que el derecho disciplinario sigue vigente. Así es. Que hay autoridades disciplinarias que están legitimadas desde la control de constitucionalidad y desde el control de legalidad de nuestro Consejo de Estado. Entonces, por eso para nosotros como asociación es muy grato utilizar estos espacios para entender que el derecho disciplinario está vigente y nosotros como academia tenemos mucho por contribuir. Así es. Bueno, entonces damos por terminado este segundo capítulo de Disciplínate. Sin duda alguna, damos por terminado el capítulo, pero no el debate y el tema, porque entre más hacemos estos análisis, más surgen estos interrogantes que lo que nos dan son oportunidades. Oportunidades de afinar, oportunidades de investigar y oportunidades también que con toda la experiencia, lo que ya se ha vivido con la experiencia que se tiene entre la transitoriedad de una norma a la otra y aquellos, todo ese sentir que tuvo el legislador en su momento de generar todas estas garantías, pero que también vale la pena hacer un alto, analizar, definir y llegar a un consenso en que podamos ser garantes, efectivos, pero además definitivos. No dejar estos temas transitorios porque finalmente para la interpretación lo que se necesitan son dos abogados, ¿no? O tres. Y si somos tres, tenemos tres interpretaciones. Entonces, doctor José Omar y doctor Juan Carlos, a todos los que estuvieron conectados con nosotros, que están conectados con nosotros, gracias por seguirnos siempre. Vamos a seguir con este compromiso que tiene la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario de seguir creciendo y de generar, de dejarles a ustedes esa duda, pero no quedarnos únicamente en la duda, sino también formar parte de la solución al problema, de aportar, de generar estos espacios que permitan a quienes tienen la potestad, la capacidad de definirlos y zanjar. Cuando uno habla de zanjar, pues tampoco es que de aquí es inamovible, pero sí hay que concretar. Sí hay que concretar y hay que cerrar esas brechas en el mejor escenario posible que pueda tener el derecho disciplinario en todas sus aristas. Entonces, nos veremos próximamente en nuestro podcast, en la tercera edición del podcast, con un par de invitados muy importantes. Ahí les dejo la inquietud de una alta corte que va muy pertinente a todo esto que hemos hablado. Entonces, hasta una próxima edición, nos veremos prontamente.